أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Un episodio más en vuestra compañía en el tránsito de este viaje. El miedo, el dolor, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Cómo debemos actuar para con ellos? Así que hoy, inshallah, el episodio consistirá en mi vínculo con el miedo, con el dolor, de la mano de la hermana Wazar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es un placer estar una noche más rodeada de esta maravillosa compañía. El tema, ¿no? Precisamente, no es que sea un tema muy agradable, muy dulce, ¿no? El tema del miedo, de la tristeza, del dolor. Pero inshallah vamos a intentar en esta noche arrojar un poco de luz sobre estos temas y al final forman parte de nuestra realidad, ¿no? En el capítulo anterior hablamos sobre las emociones básicas y el miedo es una de las emociones básicas, ¿no? Y si Allah subhanahu wa ta'ala ha generado esta emoción básica, que incluso hemos comentado hasta en los animales, es porque sin duda hay una hikma, hay un bien, hay una sabiduría en ello, ¿no? Pero lo que sí que debemos de saber es cómo gestionarla, cómo afrontar estas emociones, ¿no? Para que no nos causen este dolor, que es más la interpretación que hacemos de esta emoción básica, intrínseca en el ser humano. A mí me gusta mucho preguntar a las personas, muchas veces en consulta, ¿no? que tienen miedo a la muerte o dolores que no saben ni describir, ¿no? que desgarran sus corazones. Me gusta preguntarles, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? ¿Qué es lo que más miedo te da? Y encuentro muchas respuestas, ¿no? Pero la mayoría de ellas son miedos que realmente no vas a poder evitar. Por ejemplo, una respuesta muy típica es perder a mis padres, perder a mis hijos. Por supuesto que esa no sería una situación agradable para nadie, pero no podemos tener miedo a esa situación porque es una realidad y hemos visto en el capítulo de la muerte cómo Maut Haq Alina es un derecho sobre nosotros, por lo que ¿cómo vas a temer algo que tú sabes que va a pasar? Ya estás predisponiéndote a sentir un dolor por una realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos del dolor, para poder llevarlo de la mejor manera es cómo gestionamos esta emoción, que como vimos en el capítulo de las emociones, la importancia de cómo gestionarlas para que no nos vayan a nuestro contra, sino que a nuestro favor. Y más teniendo en cuenta que es una emoción primaria, Allah nos la ha dado. Por ello, desde términos psicológicos, ¿no? Cómo se acompaña a una persona que tiene dolor, que tiene miedo, pues es desde la aceptación, ¿no? Aceptar esta realidad. Desde términos modernos de hoy en día que todos habremos escuchado, el mindfulness, ¿no? Esta corriente de aceptar el momento, aceptar la realidad, tener una conciencia plena, abandonar aquello que no puedo controlar. La mía que es que automáticamente me viene la relación de la hawla wa la quwwata illa billah. No hay más fuerza ni poder que el de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Como todo lo que nos sucede, al fin y al cabo es por una voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta muerte, este miedo, este dolor, ¿no? que muchas veces las personas tienen a la muerte, una de las maneras que podemos gestionar positivamente este miedo es que sea una motivación para el ájera, que sea una motivación para que yo pueda hacer amal, para que pueda hacer acciones que me hagan que el día que llegue esta muerte, que es el miedo, ¿no? que muchas personas tienen, entre otros, pues qué he preparado para ello, ¿no? Dentro también de la aceptación de este dolor, de este miedo, pues como hemos comentado, ¿no? También es algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos
nos ha hecho sentir, ¿no? Incluso Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos menciona una ley que habla precisamente de esto, ¿no? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ hasta el final de la ley. Y ciertamente os vamos a probar, os vamos a poner a prueba con miedo, y hambre, ¿no? Es decir, el miedo, como Allah nos menciona, que nos va a poner a prueba con el miedo, porque al final es una prueba que Allah no nos puede poner, y lo que queda en nuestras manos, en nuestro alcance, es cómo respondemos a esta prueba, ¿no? Porque igual que nos puede poner una prueba pasando hambre, como la ley ya menciona, con naqs min al-amwal, con falta, ¿no? Con poco rizq, también con nuestras emociones. Y aquí me gusta también mencionar el hecho de que si entendemos esto, nos entendemos que al final todo lo que nos sucede es por y para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah así lo ha decretado, ¿quién somos nosotros para cuestionarlo? Esta rida que tenemos que tener con Allah subhanahu wa ta'ala, esta complacencia, ¿no? Eso de que aunque algo nosotros en nuestros ojos lo percibamos de manera negativa, tener este edeb, esta cortesía con Allah subhanahu wa ta'ala, de que todo surge por su autorización, por su voluntad, y no cuestionarlos, no tanto, ¿no? Y más, como hemos comentado, girar esta emoción tan básica para algo tan motivador como puede ser prepararnos, inshallah, para el akhirah. Subhanallah, cuando se habla de miedo, Wafa, yo siempre pienso en la ayah que has mencionado, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, y seréis examinados con algo de miedo. Ese miedo que Allah menciona como un examen, un medio hacia una facilidad, un medio hacia un objetivo, porque todo examen al final tiene un resultado, y ese resultado guarda en él la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la hikma, es decir, la sabiduría de Allah siempre guarda lo mejor para nosotros, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán es tan profundo y guarda tanto alivio, incluso cuando nos habla del khawf, de algo que a nosotros nos atemoriza, Allah menciona antes de la palabra khawf وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, y es como si Allah subhanahu wa ta'ala quisiera decirnos: ten en cuenta que cuando sientas miedo, que cuando sientas tristeza, que cuando sientas angustia, que cuando te encuentres en un momento difícil para ti, ten en cuenta وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, es decir, es un examen, estás puesto a prueba, y los exámenes tienen un tiempo limitado, yani no son eternos. Sigue la ayah y Allah subhanahu wa ta'ala dice: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, es decir, aquellos que cuando les sucede un examen o son examinados de alguna forma pues bastante difícil, no se vienen abajo, o si se vienen abajo, saben y dicen: somos de Allah y a Él volveremos. Esa complacencia, esa aceptación que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en nuestro corazón, y eso es lo que debemos de trabajar, eso es lo que nos hace falta trabajar, ¿no? El saber cómo aceptar esos momentos de dificultad, o saber aceptar cuando aquello a lo que tememos llega, la pérdida de alguien, el no ser aceptados, por ejemplo, en algún trabajo, el no sacarnos la carrera con la nota que queríamos, ¿no? Aquellos anhelos que nos ponemos como objetivos en la vida y que al final tenemos ese miedo de a ver si no va a salir como yo quiero, ¿no? Y aceptar que al final Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ciertamente habrán cosas que te duelan. ¿Cuál sería la traducción de la ley? La ley sería asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun. Sí, es decir, que si hay algo que te disguste, tú creas que te disgusta, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que eso puede guardar un bien para ti, que puede que temáis algo y sea un bien para vosotros, ¿no? El saber siempre cómo gestionar ese miedo a través de nuestra fe y nuestra aceptación del qadar de Allah, ¿no? El destino de Allah subhanahu wa ta'ala es el que conoce, es el que sabe. Y eso es lo que, como decía, debemos trabajarnos, ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a aceptar aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para mí? A ser de aquellos que Allah dice: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, bienaventurados sean aquellos pacientes, ¿no? Aquellos que saben aceptar ese dolor y saben que detrás de él hay una facilidad para nosotros. Y siempre mi padre, Allah yajzih bikhair, me dice: hija, todo lo que pasa ahora y está mal, tú no vas a saber la respuesta de ello.
Y aquello que sucede, que tú temes y te da miedo, aquel fracaso, aquella caída o aquella pérdida, en unos años, en unos días, en unos meses, en algunas semanas, Allah te mandará la respuesta a través de algo, a través de un suceso, ante la llegada de aquello que te ayude a superar ese miedo. Y Allah nos manda como la respuesta. ¿Por qué he hecho que vivas ese miedo? ¿Por qué he sembrado esa tristeza en tu corazón? ¿Por qué he descendido ese examen sobre ti? Y vivir sobre todo los exámenes de Allah como un recuerdo de Allah a nosotros. Algo bien estás haciendo en tu vida si estás sintiendo ese miedo. Algo bueno estás haciendo en tu vida si estás sintiendo esa angustia. Algo bien estás haciendo en tu vida con Allah subhanahu wa ta'ala si has sufrido esa pérdida. Porque si Allah te olvida, si no sientes miedo, si no sientes angustia, si no sientes dolor, si no sientes tristeza, algo estás haciendo mal con Allah. Allah no te está purificando, Allah no te está examinando. Entonces ese debe ser nuestro mayor miedo, el no sentir miedo, el no sentir angustia, el no sentir tristeza. Ese es el miedo que tiene que tener el musulmán. Obviamente no vamos a alegrarnos, mira, estoy pasando momentos súper duros, fiesta, no, sino saber cómo vivirlos. Y es algo que personalmente olvidamos que es lo que debemos de trabajar, ¿no? Cómo superarlo. Y también me llama mucho la atención de esta ayah cuando dice que Allah subhanahu wa ta'ala hace salawat sobre estas personas que viven estos momentos, ¿no? con aceptación. Y Allah los menciona como el muhtadin. Al final, si aceptas, si eres de quienes son agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te guía hacia lo que es correcto para ti. Allah subhanahu wa ta'ala te guía. Sí. No sé si me permitís decir algo acerca de esta ley. Me llama mucho la atención cómo la ley está conectada cuando esos creyentes, pacientes dicen Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah y Allah hemos de retornar. Y esto, una breve reflexión, y es que likulli shay'in zahirun wa batin. Todo tiene un aspecto aparente que vemos y un aspecto que es latente, que es un aspecto oculto. Por supuesto que el miedo es un mecanismo biológico, un mecanismo, desde la neurociencia lo vemos como un mecanismo de defensa incluso, ¿no? Y ese es el zahir, ¿no? Pero también reflexionando un poco acerca del miedo, desde un punto de vista espiritual, el miedo se puede ver a veces como un estado crónico de la nafs, ¿no? La nafs cree que posee todo, siento miedo ante la pérdida, porque me pertenece lo que voy a perder. Siento miedo ante un cambio, porque estoy todo está bajo mi control. Necesitamos controlar nuestro entorno y nos sentimos en un estado de desconfort, de angustia, etc., cuando hay cambio, cuando salimos de esa zona de confort. Y eso es un síntoma de la nafs, del yo, que se cree que tiene todo bajo control. Pero los que son conscientes de que Allah subhanahu wa ta'ala es el que controla todo y Allah subhanahu wa ta'ala es aquel que posee todo y Allah es el que actúa realmente, ellos son conscientes de que esto es Allah subhanahu wa ta'ala obrando en mi vida y dicen, es que ni siquiera yo me pertenezco, yo soy de Allah y Allah he de volver. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sí, a ese respecto, ¿no? Y hilándolo con lo que habéis dicho antes, me ha venido a la mente cuando decías, le pregunto a la gente cuál es su miedo y es la pérdida de mis padres o de mis hijos o de no sé qué. ¿Cómo nos gusta tenerlo todo bajo control? ¿Cómo nos gusta tener controlado hasta el más mínimo detalle? Y justo lo que has dicho, al final es un síntoma del nafs, lo que dice Ibn Ata'illah en uno de sus dichos de sabiduría, dice «Arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghayruka la taqum bihi ant». Dice, deja ya de organizar, relájate en tener absolutamente hasta el último detalle de mi vida, querer tenerlo bajo un control total y absoluto. Fama qama bihi ghayruka, lo que otro hace por ti, no lo vas tú a realizar. Allah subhanahu wa ta'ala ya lo hace por nosotros. Y no es quedarnos aquí tirados sin hacer nada, ¿no? Pero esa pretensión de tenerlo todo, absolutamente todo, bajo control en nuestra vida. Incluso hasta la pérdida de nuestros seres queridos, esos miedos que nos generan, todo eso. ¿Por qué? ¿Acaso, como bien has dicho,
no somos conscientes de que la hawla wa la quwwata illa billah. Y debemos dejar, y subhanallah, hemos pasado 2 años que lo que realmente nos han demostrado es que el único que controla es Allah. Es el único que realmente puede controlar. ¿Cuántos planes han venido abajo? Toda la pandemia, cuántos viajes, todo. Sí. Y subhanallah, en esos meses, ¿no?, que vivimos de máximo alerta y todo cerrado, no sé qué. Y miedo y pánico. Miedo también, y pánico. ¿Eh? Un amigo no musulmán, pero creyente, me decía, y yo he tomado esa frase como mía y es una injusticia porque es suya, me decía: Ahmed, se ha tenido que hacer el silencio para que podamos escuchar a Allah. Todo se tuvo que parar para poder escuchar a Allah subhanahu wa ta'ala y para poder aplicar esta hikmah. Todo bajo control. Tú eres madrileña, ¿no? Sí. Un amigo madrileño me decía, vuestro deje madrileño: Ahmed, tú tranqui, tronco, que Allah controla. Sí, pero también yo a veces no entiendo, aparte de, como has dicho, ¿no?, de como una prueba que puede ser, también a veces puede ser una llamada de atención necesaria, ¿no? Igual que el dolor físico, o sea, si nosotros no sintiésemos que nos quemamos, imagínate que yo tengo la mano puesta allí, me estoy quemando, si no noto ese dolor, que es una sensación desagradable, pero es necesaria, es una alerta de mi cuerpo para que aparte la mano de allí y no me siga dañando. Y a veces yo creo que también esas emociones que, como por ejemplo el miedo o otras que habéis estado mencionando, pueden ser necesarias porque a lo mejor estamos dañándonos a nosotros mismos en algún aspecto, espiritualmente, generalmente, y necesitamos ese sentimiento que nos remueva y nos diga: oye, algo está pasando, revísalo y no sigas por allí, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque nuestro organismo es muy sabio. Cuando se activa el sentimiento del miedo es porque va vinculado a una serie de recuerdos, de conocimientos que tenemos, ¿no? Y relacionándolo con lo que habéis comentado, ¿no?, la importancia de desapegarse de esta dunya, ¿no? Porque ese miedo al final es de perder lo que poseemos, ¿no? Entonces, la importancia de soltar y de abandonar lo que hay en esta dunya. Y la ley que has mencionado, Hajar, ¿no? Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A quien sucede alguna calamidad dice: de Allah somos y a Él volvemos, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la vida si no tenemos dolor, si no tenemos miedo, si no sentimos tristeza? ¿Acaso Allah no nos ha prometido el Jannah, que es donde viviremos en ella felizmente, ¿no? Entonces, esta importancia, esta ley, ¿no?, que reconocer que al final somos de Allah y a Él volvemos, ¿no? Allah no nos ha prometido la felicidad eterna en esta vida, sino que nos la ha prometido a la otra. Inshallah, Allah nos haga ser de ella, pero sí trabajamos por ella, ¿no? Y me gustaría terminar haciendo un énfasis, ¿no?, porque hemos hablado de emociones negativas que no malas, ¿no?, porque hemos dicho que todas las emociones son buenas, pero son amargas estas que hemos estado hablando hoy. Pero la importancia de no magnificar este dolor, es decir, no bañarnos en este dolor. Por favor, salgamos de esto, ¿no? Eduquémonos en el optimismo, es muy importante. Y más teniendo en cuenta que lo que hemos estado hablando, esta vida es pasajera. Es normal, por supuesto, que sintamos este dolor, que lo expresemos, que lloremos, que lo saquemos. Hemos hablado en el capítulo de las emociones que si no lo sacamos nos va a enfermar, porque si no psicosomatizamos, ¿no? La importancia de sacarlo, pero no bañarnos en ello y hasta darle su tiempo, porque si no luego se vuelve patológico, ¿no? Estamos, subhanallah, en la era en la que más vemos depresiones, ansiedades, ¿no? Saber gestionarlo también, darle su tiempo, pero lo justo y necesario, ¿no? Y educarnos en el optimismo es muy importante, ¿no? El raja, la esperanza de Allah subhanahu wa ta'ala, porque este programa se llama Viajeros, ¿no? Y al final todos somos viajeros en esta vida, y de allí el nombre del programa, ¿verdad? Y quiero terminar con una ejemplificación, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que hacer un recorrido para venir aquí, para hacer este trayecto. Supongamos que uno de los acompañantes es una persona que no para de poner pegas. Imagínate que llueve, imagínate que se apagan las cámaras y no podemos grabar, tal. Se acaba haciendo pesado. Ese trayecto de 7 horas de Barcelona aquí que hemos hecho hará de 17 horas o de más incluso, ¿no? Pero cuando es una compañía positiva, amena, alegre, el camino se hace más corto, más fácil, más ameno, ¿no? Por ello, todos somos viajeros, por lo que viajemos con esta vida con luz y no con oscuridad. Aquí hay, si me permitís, hay un
como siempre ocurre con todas las enseñanzas que nos transmite el Islam, encontramos el mejor ejemplo en el mejor de la creación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dijo en un bello hadith, "Ajaban li amril mu'min". Dijo, es muy sorprendente todo lo que le ocurre al creyente. Y es algo que no le ocurre a nadie más que a él. Si le viene algo bueno, es agradecido y eso es bueno para ello. Y si le viene una desgracia, es paciente y eso es bueno para él. Entonces viene a descubrirnos esa hikmah a través de sus palabras también y de su experiencia como profeta y guía. En 20 segundos, si me permitís, dos elementos. Cuando el Corán nos habla, nos está hablando con un idioma. Y ese idioma lo tenemos que entender, que es el árabe. Allah subhanahu wa ta'ala, que la ayah que habéis repetido muchísimo, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ. En árabe, asaba yusibu, ¿qué es? Dar en la diana. El musiba es algo en la diana de lo que necesitas. Que dice Allah subhanahu wa ta'ala, asabaka, que te ha dado en la diana de aquello que necesitas. Y luego otro elemento, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. La interpretación de este te dice, cuando hay una musiba, algo que necesitas, y que para nosotros es, en este caso, dolorosa, hay una rahma con ella. Siempre es paralelo. Musiba es desgracia, ¿verdad? Eso es. El tila en general, ¿no? Sí. Hay una rahma, pero justamente paralela con ella. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Hacemos o ponemos el miedo en un momento que no está la rahma. Y Allah subhanahu wa ta'ala no puede ir con nosotros. Si tú has tenido miedo cuando no lo debes tener, rahma está aquí. Y tú vas tranquilamente con tu miedo hasta que llegue realmente cuando, subhanallah, y tienes que, digamos, acompañar esto, ¿no? De tener miedo sí, pero no alargarlo en el tiempo. Claro, nunca olvidarnos de la misericordia, ¿no? Están las desgracias y las pruebas, pero la misericordia de Allah también está ahí. Mashallah, la verdad que Barakallahu fikum, ¿no? Por este tema que puede parecer como la oscuridad, ¿no? Y habéis venido a arrojarnos un poco de luz. Y la belleza del proceso del miedo y del dolor es que si existen es porque hay cabida para la luz. Es una muestra, realmente siempre nos centramos, ¿no?, en el aspecto negativo, qué duro es el proceso de tener que recuperarme, pero en realidad es esperanzador. Eso significa que seguimos vivos y que tenemos cabida para una luz mucho más viva, ¿no?, mucho más potente. En el miedo y en el dolor, en ocasiones erradican las oportunidades para la transformación, para el crecimiento y para el desarrollo personal, que nos preparan para momentos muchísimo más propicios y que Allahu A'lam para qué son, pero hacen una mejor versión de nosotros mismos y que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite nuestros procesos, a cada uno se encuentre en el que se encuentre y que nos llene de luz. Barakallahu fikum y nos vemos inshallah en un próximo encuentro. Fi amanillah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dote de corazones vivos, de corazones que sientan, que a pesar de sentir el miedo y la tristeza, quedarse siempre vinculados a Allah subhanahu wa ta'ala, quedarse siempre vinculados a su perdón, a su misericordia y a su sabiduría. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.